Te doy la bienvenida al segundo capítulo de esta maravillosa serie en la que básicamente vamos a ver cómo estudiar, cómo prepararte todas las asignaturas de segundo de bachillerato para selectividad. Y en este segundo capítulo vamos a ver una asignatura muy interesante que es química. Sinceramente tenía grandes dudas sobre si hacer este vídeo o no, porque aunque es verdad que mi nota de química acabó siendo un 8 de media en bachillerato, yo no la hice en selectividad, porque al final a mí química pues no me servía, no me ponderaba para las carreras que yo quería hacer, que en ese momento eran pues International Business, empresa, política, nutrición, no me servían, tenía otras mejores para que me ponderaran. Y claro, digo, ostras, yo puedo hacer un vídeo de algo que al final no hice en selectividad, pero luego lo pensé y dije, creo que mi historia es muy interesante porque yo pasé de la primera evaluación sacar un 8, a la segunda sacar un 2 y a la última sacar un 10. Entonces creo que esta evolución, este progreso es muy interesante y creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Cómo pasé de suspender con un 2, que yo recuerdo que era la primera evaluación que suspendía en toda mi vida, a en la tercera sacar un 10. O sea, digo, es que esto vale la pena compartirlo con todos. Porque lo más interesante es que saqué un 10, pasé de sacar un 2 a un 10 en una asignatura que no me gustaba nada. Y esto probablemente te pasa a ti, a lo mejor ya no con la química, pero sí con la física, con las matemáticas o incluso con lengua castellana, ¿no? Una asignatura que no te gusta nada. Y yo al final lo que hice fue desarrollar un método para estudiar, que a mí me sirvió, como te he dicho, para pasar de un 2 a un 10. Entonces digo, esto vale la pena compartirlo con mis fieles seguidores de Lidera tu Futuro. Así que ahora sí que sí. Mi nombre es Víctor Segarra, esto es Lidera tu Futuro y empezamos. Antes de contarte el método, quiero contarte un poquito mi historia con la química, ¿no? Porque realmente yo sé que para ti será pues bastante curioso, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Que yo, por ejemplo, en primero de bachillerato pasara de sacar 8, 9 en química, y a mí me gustaba la química, me encantaba el tema de la formulación inorgánica y de cómo los compuestos... Me encantaba, la verdad. Pero llegué a segundo de bachillerato, llegué a la segunda evaluación, empecé a ver una K por ahí, que si K de ácido base, que si K de no sé qué, que si K de no sé cuántos... Y eso a mí no me gustaba nada, que si reacciones, que no podía. Entonces yo aquí hice una cosa curiosa, ¿no? Que no hay que hacer y por eso la comparto contigo, pero es muy graciosa. Como en clase de química me aburría tanto, me puse a escribir poemas, ¿vale? De hecho te voy a leer un poema de los que escribí en la clase de química. No hace falta que te diga que, como es normal, si en clase de química escribo poemas, acabé sacando un 2 en el examen. Pero bueno, por las risas, vamos a ver qué poemas escribí. Uno de ellos, ¿vale? Va a ser breve. Precaución es importante. La traición de un amante es tan impredecible como la de un leal vasallo que se retira a caballo del peligro tan temible, de la inminente batalla, donde hasta el estruendo calla el frenético latido de un corazón ya abatido. Como puedes ver, la jugada no me salió muy bien, ¿no? Porque suspendí química y encima los poemas tampoco es que fueran aquí obras literarias. El caso, ahora en serio. El suspenso, el ver un 2 en el examen, fue muy duro. Fue muy duro porque al final era la primera vez que suspendía una evaluación en toda mi vida. Y lo que es más importante al final es que había suspendido una evaluación de una asignatura en segundo de bachillerato. Y me asusté muchísimo, me entró muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues porque en segundo de bachillerato tienes que tener todas las asignaturas aprobadas para ir a la primera convocatoria. Y yo tenía miedo porque digo, a ver si voy a suspender una asignatura que ni siquiera me gusta, ni siquiera me va a servir para... Es que ni siquiera me ponderaba para estudiar economía o estudiar en International Business, que es lo que yo quería en ese momento. A ver si por esta tontería, si por este error, si por este mínimo error después de 2 años de sacrificio, no voy a poder elegir la carrera que quiero. Porque si vas a la segunda convocatoria, aunque tengas un 14, la mayor parte de las plazas ya están ocupadas y tú no puedes entrar en muchas carreras donde a lo mejor la nota de corte es muy alta.
y te quedas con otras opciones. Entonces, me entró muchísimo miedo porque pensé, a ver si después de 2 años de sacrificios, de sufrimientos, de esfuerzos, comiendo y tragando puta mierda, no voy a poder elegir la carrera que quiero, que al final se supone que eso es todo lo que quería y por todo lo que había hecho bachillerato, ¿no? Entonces me entró un miedo tan fuerte que yo ese mismo día llegué a casa y me puse ya a estudiar el primer día. Y el primer día tenía la recuperación en 3 semanas y dije, vale, voy a estudiar 1 hora química todos los días. Voy a hacer exámenes de selectividad, voy a estudiar bien, voy a entender las Ks y las reacciones y las mierdas estas, porque no me quiero quedar sin poder elegir carrera. Y lo voy a hacer por mis cojones. Y bueno, llegó el día del examen y acabé sacando un 6 en la recuperación, que tampoco es ninguna maravilla, pero oye, estoy aprobé. ¿Y sabes qué es lo que más me llevo de esa experiencia? Fue el haber desarrollado un método para estudiar una asignatura que no te gusta. De hecho, en la tercera evaluación mejoré el método que ahora voy a compartir contigo para estudiar y saqué un 10 en un examen que tenía que durar 1 hora y media y lo hice en 40 minutos. O sea, yo le di el examen a la profesora y la profesora me miró y me dijo, ¿de verdad, Víctor? Y yo, sí, estoy seguro. Me dio la nota un 10. ¿Vale? Entonces, el método básicamente consiste en 3 puntos fundamentales. El primer punto es creación de un hábito. Como antes te he comentado, yo ya desde el primer día, durante esas 3 semanas, me organicé y dije, 1 hora al día, me da igual que venga de estar 8 horas en el instituto y 2 horas en el inglés y luego 3 en atletismo y vamos, muertísimo, yo al menos 1 hora al día dedico a estudiar química. Cojo los exámenes de selectividad, hago ejercicios, veo qué dudas tengo, pero dedico 1 hora a estudiar química. Me da igual que sea hacer exámenes, me da igual que sea hacer ejercicios de clase, me da igual, pero 1 hora al día es para química. Es para química. Y al principio fue duro, porque dices, ostras, esto es algo que no estás acostumbrado a hacer. Pero poco a poco, al final se volvió automático. Y aunque te cueste, y aunque sea algo que no te guste, como al final nuestro cerebro es un poco bastante máquina, ¿vale? Es como una máquina y busca la mayor eficiencia posible. Si tú le creas algo repetitivo que haces todos los días, al final luego ya no cuesta. Es como el hábito de... Pues por eso muchas veces dicen que para ir al gimnasio, ve al gimnasio al principio, aunque simplemente sea para mirarte quedando al espejo. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrando a tu cuerpo a ir y luego no te costará tanto. Pero ve al gimnasio, es tan importante por eso. O sea, crea un hábito y estudia esa asignatura todos los días, día a día, hasta que tengas el examen. El segundo elemento de este método es hacer ejercicios de exámenes. ¿Por qué? Porque al final la mejor manera para prepararte ante un examen es hacer ejercicios de exámenes. Y yo en química cometí un error muy grande, que era, yo ya desde el principio de curso sabía que no iba a ir a selectividad en química. Y decía, bueno, si no voy a selectividad, ¿para qué tengo que hacer ejercicios de selectividad? Porque a mí me pusieron química obligatoria, ni siquiera pude elegir. Entonces digo, bueno, pues no hago ejercicios de selectividad. Claro, llegaba el día del examen, yo había hecho ejercicios a lo mejor de clase, y digo, ¿tú? ¿Esto de dónde sale? Si es que esto no estaba preparado yo para hacerlo. Entonces yo me di cuenta de eso y dije, no me jodas. Vi los ejercicios del examen en el que se había sacado un 2 y digo, pero si son ejercicios de selectividad, si es que los llego a hacer el día antes, los llego a entender, llego a mirar bien el procedimiento, cómo se hacen, y lo habría sacado sin ningún problema. Entonces, la mejor manera de practicar, aunque no te guste la asignatura y aunque sepas que no vas a ir a selectividad, es hacer ejercicios de selectividad. Aquí voy a compartir contigo un recurso que sé que, que los ejercicios y los exámenes de selectividad dependen de cada comunidad autónoma. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana tienes la página de Bertoblog, que te la voy a dejar debajo en la descripción, que es la que yo utilicé, que es totalmente gratuita. Tienes todos los ejercicios de selectividad con los ejercicios resueltos súper bien explicados. Entonces te lo voy a dejar debajo en la descripción porque fue lo que yo utilicé. Y aunque seas de otra comunidad autónoma, te puede servir porque al final no suelen variar mucho, creo.
pero te lo voy a dejar en la descripción porque a mí me ayudó y me sirvió, la verdad, que muchísimo. Y el tercer elemento del método, y este realmente es el más importante y es básicamente por lo que funciona, es fijarte en los errores. Quiero decir, tú ahora vas a hacer una hora al día, durante una hora al día te vas a poner a hacer ejercicios de selectividad o a estudiar o a lo que sea, pero sobre todo ejercicios de selectividad y ejercicios de exámenes. Cuando hagas los exámenes de selectividad, luego tendrás las soluciones, tendrás las respuestas. Obviamente hazlo sin mirar las respuestas. Tú haces el examen normal, haces los ejercicios y luego compruebas, miras cuál es la solución. Y lo más interesante no es mirar los ejercicios que has hecho bien, que también, ¿no? Que también está bien saber lo que controlas, sino es mirar dónde te has equivocado, qué errores has cometido. ¿Por qué? Porque esa es la manera de saber qué es lo que no entiendes, qué es lo que necesitas repasar más, qué es lo que necesitas estudiar, qué es lo que necesitas al final. Y este es el punto más importante: preguntarle al profesor o a la profesora. Por eso este método funciona tan bien y no el método de estudiar el día antes. Porque si yo la primera semana, tengo el examen en 3 semanas, si yo el día 7, ¿vale? Durante la primera semana ya me doy cuenta de que, oye, el tema de la K ácido base no lo entiendo muy bien, voy a la profesora, que de hecho esto es lo que yo hacía, estábamos dando cosas de la tercera evaluación y yo me quedaba más tarde con la profesora preguntándole cosas de la segunda evaluación del tema de la recuperación, y era súper gracioso. Vas a la profesora y le preguntas, oye, la verdad que no entiendo aquí cómo ha sacado la K, no sé, yo creo que me faltaban datos, no lo entiendo. Y a mí la profesora, que era súper buena, me lo explicaba. Y claro, yo el día 7, yo una semana antes de todo, de hacer el examen, ya no entendía todo. En cambio, si tú te lo dejas todo para el día antes, ya me dirás tú cómo coño resuelves las dudas. No puedes. Entonces, por eso creo yo que este método es tan potente. E incluso ya te digo, es que en la tercera evaluación me sirvió para eso. La tercera evaluación ya lo apliqué desde el principio, que eran tal formulación orgánica y otras cosas, y saqué un 10 y el examen me costó la mitad de tiempo hacerlo. O sea, sobradísimo. O sea, al final quédate con lo más importante, ¿no? Que este método funciona tan bien y es muy efectivo porque tienes tiempo para prepararte bien, ¿vale? Tienes tiempo para ver qué parte del temario no entiendes y preguntarle las dudas a la profesora. Porque si estudias el día antes y te lo dejas todo para el día anterior, no tienes tiempo, no tienes tiempo. Y claro, luego a lo mejor te pasa pues lo que me pasó a mí, ¿no? Que salen ejercicios en el examen que dices, ¿esto qué es? ¿Es un idioma, un dialecto del chino mandarín antiguo combinado con el mongol? ¿O qué coño es esto, no? Entonces, es importante que te lo prepares antes, que tengas una preparación con mucho tiempo de antelación. Ahora en un minutito vamos a ver una reflexión. Como ya es costumbre al final de estos vídeos, quiero hacer una reflexión, ya sea de orientación profesional, ya sea de elegir carrera, ya sea de lo que sea, porque creo que es muy interesante. Pero antes quería decirte que muchos de los consejos, estrategias o incluso métodos que veas en esta serie, en la asignatura de química, física, historia y otras, verás que, y lo digo con toda la humildad y con toda la sinceridad del mundo, muchas de las cosas eran... O sea, muchas de las estrategias, muchos de los consejos los dicen los propios profesores. O sea, esto de no dejártelo para el día antes no es nada nuevo, nos lo dicen los profesores ya desde el primer día de bachillerato. Esto de hacer ejercicios de exámenes, preguntar dudas, no es nada nuevo, es algo que nos dicen los profesores todos los días. Al final yo simplemente lo que he hecho ha sido juntarlo todo y presentártelo de una forma más bonita y más atractiva para que realmente lo apliques. Y te he contado, mediante mi experiencia, qué es lo que pasa si no lo haces, ¿no? O sea, escúchame a mí, obviamente no te voy a decir que no me escuches, ¿no? Pero no infravalores los consejos y las lecciones que te puedan dar los profesores, sobre todo en materia de sacar buenas notas, ¿no? Y de sacarte la asignatura. Piensa que llevan años y años haciéndolo. O sea, al final son expertos en eso ya. O sea, escúchales porque vale la pena. Y para finalizar, vamos a hacer una reflexión. Hoy, ¿de qué hacemos la reflexión? Vamos a hacer una reflexión de lo duro que puede llegar a ser bachillerato, y más si estás perdido o perdida. Quiero decir, más si no sabes qué estudiar. Yo estaba perdido en bachillerato. Es que yo al final sé lo difícil que es
estudiar cosas que no son útiles para ti, ¿no? Que crees que no son útiles para ti, que no te gustan, que no te interesan y que encima no sabes por qué lo estás haciendo. Te digo esto porque, mira, una persona que sabe que quiere hacer medicina, pues mira, aunque castellano sepa que no le va a servir mucho, se le ocurra porque sabe que si saca buena nota en castellano podrá hacer la carrera de medicina y es la profesión que le va a hacer feliz. Pero cuando una persona como tú o como yo, ¿no? Que a lo mejor no sabes qué estudiar y que no estás muy seguro, no lo tienes claro, o es que estás totalmente perdido como estaba yo en ese momento, cuando le pone una asignatura que no le va a servir, que no le gusta, ¿por qué lo hace? Si es que no tiene nada después. Quiero decir, como te he dicho, una persona de medicina tiene clara la profesión, sabe que quiere ayudar a los demás de esa forma. Tú o yo, ¿por qué lo hacemos? Es muy complicado, entra muchísima desmotivación, estrés y nada, yo lo que te quiero decir desde aquí, que al final es el mensaje de la reflexión, es que no te preocupes, acaba de sacarte bien selectividad si estás en segundo de bachillerato, da ese último paso y tengo buenas noticias que darte y es que el día 15 de junio he estado trabajando prácticamente un año para construir un curso de orientación profesional que ayuda a las personas que no saben qué estudiar a descubrir su profesión, a saber qué hacer, a que realmente lo tengan claro y que les dé felicidad. Y de hecho, pues dentro del curso ya que un alumno que me acompañó meses, ¿no? Que me permitió también desarrollar el método, recientemente hace poco, en abril de 2020, no, en marzo de 2020, encontró, ¿no? Que es lo que le hacía feliz, y era ser abogado, era estudiar derecho, porque realmente había entrado en una asociación, una asociación que luchaba por los derechos humanos y se dio cuenta de que ayudar a los demás de esa forma realmente le llenaba, ¿no? Y al final esto es algo que tú también puedes hacer y que dentro de ese curso te cuento exactamente cómo. Entonces apúntate el día 15 de junio, que es cuando termina selectividad y tienes apenas un mes para elegir. Yo voy a estar ahí a tu lado, tienes la opción de tener la solución al problema, trabajar por ello. Es algo que yo no tuve y que me habría encantado tener, la verdad. Y nada, apúntate día 15 de junio y te estoy dejando debajo un enlace aquí en las tarjetas, aquí o aquí, bueno, aquí en las tarjetas y en el primer comentario fijado, a una clase gratuita, a un vídeo más exclusivo y tal, pero que bueno, que realmente simplemente soy sincero, como ya habrás visto en otros episodios, es para conseguir tu email y que tengamos un contacto más directo, ¿no? Si quieres que te pueda avisar sobre este curso, sobre, bueno, pues cuánto costará, las novedades, cuánto tiempo estará disponible, porque no va a estar siempre abierto, sino que va a estar unos días, sobre los directos que hacemos en Lidera tu Futuro todos los domingos, los consultorios donde me puedes preguntar dudas, vídeos, etcétera, etcétera. Si quieres tener una comunicación y una relación más íntima conmigo, simplemente deja tu email y nada, tendremos una comunicación más directa. Así que nada, recuerda, día 15 de junio, pásate por el enlace y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.